En esta segunda parte sobre los conceptos básicos de fracciones, estaríamos viendo cómo simplificar una fracción a términos mínimos utilizando el máximo común divisor y cómo hallar el mínimo común múltiplo, que no es otra cosa que el denominador común mínimo que irás a utilizar cuando tengas que sumar o restar fracciones con denominadores diferentes, es decir, cuando tengas fracciones heterogéneas. Comencemos. Es bien importante saber que siempre que tú realices cualquiera de las operaciones con fracciones, ya sea suma, resta, multiplicación y división, esa fracción debe estar en términos mínimos, su resultado final. En este caso tenemos la fracción 60/84 y queremos simplificarla a términos mínimos y en términos mínimos queda 5 séptimos, donde el número más grande que existe entre el 60, que es el numerador, y el 84, que es el denominador, me va a simplificar esa fracción con el 12. Ese sería el máximo común divisor. De manera tal que tú divides entre 12, 60 entre 12 te va a quedar 5 y 84 entre 12 te va a quedar 7. Por lo tanto, la fracción va a quedar como resultado 5 séptimos. Ahora, veamos cómo conseguimos ese 12, que es el máximo común divisor, que es el número que me simplificó esta fracción. Ok, tenemos la fracción 60/84 y ya vimos que nos debe quedar en términos mínimos 5 séptimos, donde el 12 es el número que simplifica tanto el numerador como el denominador. O sea, el 12 es el máximo común divisor. Uno de los métodos más sencillos para conseguir que el 12 es el máximo común divisor es de la siguiente forma. Vamos a dividir 84 entre 60. ¿Ok? Dividimos 84 entre 60. Nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 60 en el 84? Una vez. Entonces multiplicamos 60 por 1, 60. Restamos 80 menos 60 es igual a 24. Ahora entonces dividimos 60, que es el divisor que usé en el paso anterior, siempre usando el divisor del paso anterior, que era 60. 60 entre 24, que fue el residuo. Y ahora tú te preguntas, ¿cuántas veces cabe el 24 en el 60? 2 veces. Porque 24 por 2 es 48. Cuando resto 60 menos 48 va a ser igual a 12. Ese es el residuo. Ahora entonces voy a dividir, usando el divisor anterior que es 24, voy a dividir 24 entre 12. Y me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 12 en el 24? Cabe exactamente 2 veces, porque 12 por 2 es igual a 24. Cuando resto, 24 menos 24 es igual a 0. Cuando yo llego a 0, quiere decir que ya terminé el proceso y el último divisor que yo utilicé, en el proceso es lo que se conoce como el máximo común divisor, que es el número en común más grande que existe entre numerador y denominador. Máximo común divisor. De manera tal que una vez identificamos que el máximo común divisor es el 12, dividimos 60 entre 12, 5, y 84 entre 12, 7. Quiere decir que esta fracción en términos mínimos me quedaría 5 séptimos. Y eso es precisamente lo que queremos buscar, la fracción simplificada. En este otro ejercicio tenemos 345 y 420.
Aquí le va a quedar que el máximo común divisor es 15. Si nosotros hacemos la división, vamos a dividir 420 entre 345. Entonces nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 345 en el 420? Una vez. 345 por 1, 345. Al restar, 420 menos 345 nos va a dar 75. Ese residuo ahora lo voy a utilizar para dividir entre el divisor anterior, que fue 345. Aquí ahora divido 345 entre 75. Ahora digo, ¿cuántas veces cabe el 75 en el 345? Cabe 4 veces. 75 por 4 es igual a 300. Cuando resto 345 menos 300, me sobran 45. Entonces, ahora ese residuo lo voy a volver a dividir entre el divisor anterior, del paso anterior, que fue 75. Ahora yo digo, ¿cuántas veces cabe el 45 en el 75? Una vez. 45 por 1 es 45. Al restar, me sobran 30. Ese residuo lo voy a dividir entre el divisor del paso anterior, que fue 45. Ahora digo, ¿cuántas veces cabe el 30 en el 45? Una vez. 30 por 1, 30. Cuando resto, 45 menos 30 me da 15. Y 15 lo divido entre 30 y me da exactamente a 2 y no me quedaría nada, o sea, no me sobraría nada, el residuo sería 0. Pues el último divisor que usé, que fue el 15, ese sería el máximo común divisor. Si es que divido 345 entre 15, me daría 23. Y 420 entre 15, 28. Quiere decir que la fracción en su mínima expresión sería 23/28. Ahora vamos a ver cómo hallar el denominador común mínimo, que no es otra cosa que hallar el mínimo común múltiplo. Si nosotros tenemos 3 fracciones, todavía no las vamos a sumar ni a restar. Si nos presentan 3 fracciones, el cual las fracciones son heterogéneas. Heterogéneas son que tienen denominadores diferentes, el 2, el 12 y el 8. Tenemos que buscar cuál es el denominador común mínimo que usaríamos si fuéramos a sumar o a restar esas fracciones. En este caso, el denominador común mínimo entre 2, 2 y 8 va a ser el 24. ¿Cómo sale el 24, que es el denominador común mínimo? Vamos a practicar cómo sería el 24. Pues mire, tenemos que recordar lo que son números primos. Los números primos son los que tienen como factores el 1 y a ellos mismos. Por ejemplo, el 2 es primo, el 3 es primo, el 5 es primo, el 7 es primo, el 11 es primo, el 13, el 17, el 19, etcétera. ¿Okay? Pues mire, cogemos los 3 denominadores, que son 2, 12 y 8. Y vas a empezar a dividir entre el número primo, recomendado de que sea en orden, ¿verdad? Siempre y cuando ese número primo que tú escojas es divisible entre uno de ellos, aunque sea entre uno de ellos. Pues comenzamos con el 2. Yo sé que puedo comenzar con el 2 porque tanto el 2, el 12 y el 8 son divisibles entre 2. Digo 2 entre 2 a 1. 2 entre 2 me queda 6. 8 entre 2 me queda 4. ¿Okay? Sigo dividiendo entre 2.
Fíjense que aquí ya me quedo en 1. Se supone que ya al final todo me queda en 1. Entonces, los que me quedaron que 6 y 4, como son divisibles entre 2, vuelvo a usar el 2. Aquí me quedo en 1, voy a bajar el 1. Entonces digo 6 entre 2 a 3. Y 4 entre 2 que me da 2. Todavía hay uno de ellos que es divisible entre 2, que es el mismo 2. Pues lo voy a usar nuevamente. Este ya me había quedado en 1. 3 entre 2, como no es divisible, no me da un número entero, lo bajo. Pero sí 2 entre 2, que me da 1. Y ahora finalmente lo que me queda es 3, y como el 3 es primo, fíjense que es primo en la lista de números primos, lo utilizo. Estos ya me quedaron en 1, 3 entre 3 es 1, y este me queda en 1. Pues miren, jóvenes, el denominador común es la multiplicación de los números primos que utilizaste en este proceso. La multiplicación. Así es que miren, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. 24 es el denominador común mínimo a utilizarse si fueras a sumar o a restar esas tres fracciones. Simplemente usando división entre números primos. Recordando que el número primo es aquel número que tiene como factores el 1 y así mismo. Fíjense que aquí no se incluye el 9 como número primo, porque el 9, además de ser 9 por 1, es igual a 3 por 3. Y para que sea primo solamente tiene que tener como factores el 1 y al mismo número. En este caso, que tenemos 4 denominadores, 5, 8, 10 y 2, el denominador común a utilizarse es el 40. Entre esos 4 denominadores es el 40. Vamos a ver cómo fue que nos dio el 40. Cogemos los 4 denominadores, que es el 5, el 8, es un 5, el 8, el 10 y el 2. Y comenzamos a dividir entre números primos, recomendados que comiencen con el menor, que es el 2, ¿verdad? Siempre y cuando alguno de ellos sea divisible entre 2. Como 5 no es divisible entre 2, lo bajamos. Pero 8 entre 2 te da 4. 10 entre 2 te da 5. Y 2 entre 2 te da 1. Vamos a ver si podemos usar el 2 siempre y cuando alguno de ellos sea divisible entre 2. Sí, pues todavía podemos seguir usando el 2 porque me quedó un 4 y el 4 es divisible entre 2. El 5, como no es divisible entre 2, no me da un número entero, lo dejo igual. Pero 4 entre 2 es 2, 5 entre 2 no me da entero, lo bajo, y el 1 que ya se me había eliminado. Nuevamente uso el 2 porque todavía me queda un 2. El 5 lo bajo porque no es divisible entre 2, pero 2 entre 2 es 1. El 5 lo bajo y este 1 lo bajo porque ya me había quedado en lo mínimo. Y ahora obligatoriamente, ¿qué número primo debo usar? El 5. Y entonces me quedaría 5 entre 5 a 1, este que me quedó en 1, 5 entre 5 a 1 y este que me había quedado en 1. Al multiplicar estos números primos que utilicé, el denominador común a utilizar, si yo fuera a sumar o a restar esas 4 fracciones, el 40. Miren aquí, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 5, 40. Ese sería el denominador común que usaría para esas 4 fracciones. Con esto, jóvenes, estarían preparados para continuar entonces ahora viendo las operaciones con fracciones, suma, resta, multiplicación y división de fracciones.